Crímenes impactantes. Las niñas que mataron por Slenderman. El 31 de mayo de 2014 en Wisconsin, dos niñas de 12 años atrajeron a su amiga a un bosque y acabarían apuñalándola 19 veces para convertirse en súbditas de Slenderman. Antes de empezar, ¿quién era Slenderman? Slenderman es una entidad ficticia creada en los foros de Internet en 2009. Al principio apareció como un edit de Photoshop, pero luego los usuarios empezaron a darle una leyenda. Hoy a esta entidad se la representa muy alta y con extremidades muy largas. Se dice que esta entidad acecha en los bosques cercanos para captar y asesinar a niños con sus grandes tentáculos que le salen desde la espalda. Alyssa y Morgan, las protagonistas de esta historia, se obsesionaron con este personaje porque no paraban de meterse en estas webs de creepypasta. Creepypasta es como las leyendas urbanas de toda la vida, pero de forma online. Después de tiempo hablando sobre Slenderman, las dos niñas decidieron que iban a hacer un ritual para que Slenderman las aceptara como súbditas. Y los acontecimientos ocurrirían en Dave's Park, una zona recreativa a las afueras de Wisconsin. Ambas niñas planearon este crimen con muchos días de antelación y decidieron traer a su amiga a esa zona recreativa y engañarla diciendo que iban a jugar al escondite. Es que antes de cometer el apuñalamiento, la víctima, Peyton, recibió ya un ataque previo en los lavabos cercanos de la zona. Y es que Alyssa se metió corriendo al lavabo e intentó golpearle fuertemente la cabeza contra la pared. Peyton se enfadó mucho, pero no le dio mayor importancia. Después de esto fueron a jugar al escondite y Morgan se quedaría contando contra un árbol, mientras que las otras dos saldrían corriendo. Alyssa empujaría a Peyton contra el suelo y le diría que se escondiera y se tapara con hojas y ramas para no ser vista. Entonces, cuando Morgan iría corriendo a la escena y sacaría un cuchillo que llevaba escondido en la chaqueta que tenía una hoja de 13 centímetros. Le pasaría el cuchillo a Alyssa, pero esta no tendría el valor de hacerlo, por lo que se lo devolvió a Morgan. Esta, por su parte, inmovilizó a Peyton contra el suelo, mientras Morgan susurraba lo siguiente: «No voy a hacer nada hasta que tú me lo digas». A lo que Alyssa entonces le gritó: «Ahora, enloquécete». Entonces cuando Morgan saltó sobre Peyton y empezó a apuñalarla brutalmente de una forma enloquecida, evidentemente. Fueron un total de 19 puñaladas en los siguientes sitios: 5 en un brazo, 7 en la pierna, 1 le perforó el páncreas, otro le atravesó el hígado, otro más hirió el estómago y los 3 restantes fueron al diafragma. El más crítico fue uno que rozó la arteria coronaria. Las pequeñas autoras del crimen salieron corriendo prometiéndole falsamente que irían a por ayuda y la dejaron desangrándose en el bosque. Después de esto fueron corriendo a los baños de un Walmart para limpiar todas las pruebas y la sangre que llevaban encima. Pero para sorpresa de todos en esta historia, la pequeña Peyton sobrevivió al brutal ataque. Y es que a pesar de las heridas mortales que tenía Peyton, la pobre consiguió arrastrarse hasta una zona más visible, porque si se hubiera quedado donde estaba, nadie la hubiera visto en semanas. Finalmente pudo llegar a un sendero donde sería vista por un ciclista, el cual pensaba que estaba tirada tomando el sol, hasta que oyó: «Por favor, ayúdeme, me han apuñalado muchísimas veces». Después de esto, el joven rápidamente llamó al 911 y se podía escuchar cómo intentaba calmar a la pequeña. Peyton sería intervenida de urgencias en el hospital y la operación duraría 6 horas, ya que el brutal ataque había afectado a la mayoría de órganos vitales. Poco después de encontrar a Peyton, encontrarían a las dos agresoras sentadas cerca de la ruta interestatal 94. En una de las bolsas que llevaban las niñas, la policía encontró el cuchillo con el que habían apuñalado a Peyton. Una vez detenidas, aseguran que Morgan no tuvo ningún tipo de empatía ni emoción respecto al ataque. Alyssa, por otro lado, sí que parecía tener algo de culpa, pero aún así decía que fue necesario para apaciguar a Slenderman, ya que estaba muy enfadado y necesitaba una muerte por ellas. Alyssa dijo que Morgan le había dicho que era necesario matar a su amiga y tenían que hacerlo lo antes posible porque si no Slenderman iría por ellas. Por otro lado, a Morgan se la vio en las cámaras del interrogatorio bailando y paseándose por el lugar haciendo muecas extrañas. Cuando entró la policía, Morgan les preguntó: ¿está muerta? El inspector le preguntó a Morgan que si se arrepentía de haber hecho lo que hizo, a lo que ella contestó lo siguiente: «Lo he pensado, pero decidí que el arrepentimiento no me llevaría a ningún lugar. Es más fácil vivir sin culpas». Una de las cosas más tristes es cómo se hicieron amigas, sobre todo Morgan y Peyton. Es que Morgan era una niña solitaria que siempre se sentaba sola en el recreo, en el aula. A Peyton esta situación le daría mucha pena, a lo que iría un día a sentarse con ella y se harían íntimas. Pero todo cambiaría cuando Alyssa llegó al colegio y se hizo muy amiga de Morgan. A pesar de esto, a Peyton Alyssa no le caía muy bien, pero por su amiga al final fueron las tres juntas y se convirtieron en un trío de amigas.
Y después de esto, pues empezaron a planificar el asesinato de su amiga, e incluso lo hablaban en el colegio, en el bus, mientras iban de casa al colegio y del colegio a casa. E incluso Anissa afirmó esto a la policía, que para matar a alguien es mejor no mirarle a los ojos y hacerlo cuando esté inconsciente o dormido. O sea, habían buscado hasta consejos de cómo matar a alguien. Además de esto, se descubrió que las niñas habían ido con el arma del crimen, un cuchillo de una hoja de 13 centímetros, guardado en la mochila, y se pasaron durante todo el día con el cuchillo en clase. Veis, hay muchísimas más declaraciones perturbadoras que hicieron las niñas en los interrogatorios, pero no me caben en un vídeo ni en dos. Pero finalmente Anissa fue condenada a 24 años en una institución psiquiátrica y a Morgan a 40 años en una unidad mental con tratamiento psiquiátrico. Peyton, por su lado, después de muchos meses de rehabilitación y hospitalizada, consiguió volver a clases e intentó hacer una vida lo más normal que podía. A pesar de ello, tuvo muchísimas secuelas tanto psicológicas como físicas y asegura que sigue estando en shock y tiene terror a muchísimas cosas.